siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, jueves. Buenos días, hoy es jueves 28 de agosto. Sean bienvenidos a Primera Vista, la entrevista con Francisco Gómez en radio la rr.com. Radio Resistencia, Revolución Rebelde, Reflexión, República, Romero, todas las R's que usted quiera, las puede incluir acá en radio la RR. Un esfuerzo que está por cumplir un año ya en las redes sociales y en el streaming, gracias al servicio de nuestros buenos amigos de dominiocreativo.com, que fue el primer servicio de streaming en El Salvador en tiempo real. Allá en el 2001, como dicen, las crisis obligan a avanzar. ¿Se recuerdan que cuánto se avanzó en la pandemia? Nos encerraron para hacer lo que les diera la gana, pero también avanzamos en tecnología en todo el mundo. En el 2001, para los terremotos, comenzando el 2001, ninguna radio ofrecía un servicio de streaming, o sea, escuchar la radio por internet en tiempo real. Y fue Dominio Creativo el que tomó la decisión en minutos de dar este servicio, y lo hicieron a través de radioguanaca.com, que era concesionaria de la Radio Maya Visión en ese momento. Fue el boom, y de ahí, así como estamos ahora. Y el primer programa que transmitió en tiempo real en El Salvador fue Viernes de Rock. En la página Viernes de Rock, en ese momento era .net, hoy es .com, y nos damos el lujo de tener el mejor servicio. ¡Qué tiempos aquellos! Hoy nos damos el lujo de tener a Radio La RR con todos ustedes. 28 de agosto, jueves. Soy Francisco Gómez. Tengo el gustazo de estarles acompañando de lunes a viernes a las 7 por la mañana. En este streaming y en las redes sociales, Facebook, X, YouTube, ¿qué más? Instagram, TikTok. Ahí estamos en todas las redes sociales para usted. Fran Durán está en los controles. Somos 24 horas para usted. Agradezco a Radio Fonseca 92.1, la voz juvenil en el departamento de La Unión, que nos retransmite, solo que ellos comienzan a transmitir desde las 8. No que en el punto que va a las 8 de la mañana la entrevista, no es que ellos inician. Ellos comienzan desde el minuto 0 o desde el segundo 1 a transmitir esto, pero a las 8. Así que les damos las gracias a toda la gente de La Unión. Les vamos a abrir los ojos. Acá estamos ya. Hoy tengo el gusto que nos acompaña un muy buen amigo, no de la radio solamente, sino que de los salvadoreños, porque nos ayuda a la educación. Sobre todo, necesitamos educarnos en todo tipo de ramas. Hoy está con nosotros Patricio Pineda en representación de la Mesa de Trabajo por una pensión digna, y muchos esfuerzos que se realizan, y también el esfuerzo muy personal por andar por los medios de comunicación, explicando, educándonos, abriéndonos los ojos y diciendo lo que el muro mediático no permite: la realidad de las pensiones en nuestro país y otras cosas. El licenciado Patricio Pineda está con nosotros. ¿Cómo está, Patricio? Bienvenido, qué gustazo. Saludos, Checo, un gusto, que a la orden. ¿Ya tomó cafecito? Sí, está bien rico. Está de rico, altura. fuerte. Claro, de hombre, dice. De hombre, así es. Correcto. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué Todo tal bien. de las lluvias? ¿Cómo lo han tratado las lluvias a usted? Bueno, pues todo bien ayer. Ayer como a las 4:30
como que eran las 6:30 de la tarde. Algo así. 7, Sí, se puso está oscuro fuerte la lluvia. de la nada. Bueno, gracias. A la orden. Usted está estrenando este set ahora, ¿no? Sí, No había estado en este todavía. que tiene los colores sandinistas. No, usted, ¿a dónde le ha visto el amarillo? Estos Es son... broma. No, a mí no me... Yo tengo una bandera del FSLN, supiera quién me la regaló, pero estos son los colores de la revolución realmente, Sí, de la rebeldía. Entonces, de la rebeldía, incluye el negro anarquista, que a mí me encanta. Exacto. Este rojo que no es tan rojo, es que a la hora de la combinación no es lo mismo verlo en papel cuando ya lo ponen ahí. No, como que el rojo no falló, dijimos, pero es rojo. No, los colores son universales. Yo ando rojo, por ejemplo. Vaya, pero no es el mismo rojo, mira. Eso yo sí es rojo de verdad. Sí, que significa pasión. ¿Le gusta el rojo? Sí. Mucho. El rojo, pero no Le el de las luce, 4 letras. le luce. El rojo, le pero no el de luce. las 4 letras, Bueno, Patricio, qué bueno siempre ameno platicar con usted. Hasta aquí llega lo ameno porque ya viene lo triste, Lo triste. la realidad que se vive en el país. Usted quiere participar, nos puede escribir al WhatsApp 7616-8383. Escuchen qué fácil, 7616-8383. Es bien repetitivo, 7616-8383. Está fuera de El Salvador. Le anteponemos el 503, que es el código del país. Aquí no es de área, aquí es de país el código. Bueno, dicen las malas lenguas, y la mía, que no es tan buena, lo repite también. Y le pregunto al conocedor en el tema, de que más del 80% o el 80% ha sido sustraído de la alcancía, del cuchito que todos vamos depositando mes a mes en las pensiones, y que continúan sustrayendo. Que el dinero, dice, usted nos lo adelantó hace varios años, de que se acababa el dinero, muy pronto, puso fechas, y el Fondo Monetario Internacional también viene, que el Fondo Monetario Internacional no es amigo de nosotros, claro, no es amigo de la población, pero dijeron, tengan cuidado porque en el 2027 ese dinero se acaba, y ellos necesitan que acá se dinamice el dinero, que se genere más, porque necesitan que se les pague a ellos también. ¿Cómo es esta realidad, Patricio, de las pensiones? ¿Realmente se va a acabar? ¿No es finito esto? ¿O es finito? Es la cosa. Bueno, lo que pasa es que es una segunda advertencia que se hace solo en menos de 6 meses para el año 2025. Entonces no es mentira. Por supuesto, porque digo segunda advertencia porque la primera la hizo el Fondo Monetario Internacional a razón de el acuerdo que llegó con el gobierno el año pasado por un financiamiento de más o menos 1.400 millones desembolsables en 36 meses, que podrían extenderse a 3.000 o 5.000 millones, dependiendo si el gobierno cumplía algunas líneas condicionantes, ¿verdad?, para este dinero. Hace una semana hace una réplica de lo mismo. Bueno, el Fondo Monetario Internacional en ese contexto advirtió tres cosas puntuales. Primero, que el sistema es insostenible, el sistema de pensiones. Segundo, que la deuda, precisamente como síntoma visible de la insostenibilidad, se había elevado tanto a niveles bastante alarmantes. Y tercero, que ponía fecha de caducidad, ¿verdad?, al sistema de pensiones. Hace una semana la calificadora, que es una línea de investigación que tiene el índice S&P 500. Yo quiero decir... No es manipulable por El Salvador. No, son organismos serios. Por ejemplo, solo para que se hagan una idea quién es S&P 500, S&P 500 es más conocido como el índice de inversión en bolsa de valores de Wall Street. Y el mismo nombre lo dice, S&P 500. Es decir, ellos gestionan las inversiones de las 500 mejores empresas en Wall Street. Ahí está Apple, ahí está Microsoft, ahí está IBM, Intel, bueno, etcétera. Las mejores empresas, Nike, etcétera, en bolsa de valores. Las multinacionales, sí, más importantes. Son billones de dólares que ellos administran. Por lo tanto, no son pagados por George Soros. Por eso a mí me extraña de que del Fondo Monetario Internacional y de la S&P 500 el fulano delincuente reelecto no haya salido a decirlo, como sí lo hizo con Berkeley, por ejemplo, ¿verdad?
cuando Berkeley dijo de que de la emisión de deuda en pensiones se había hecho una triangulación para utilizar fondos de pensiones en gasto corriente, lo cual es ilegal, ¿verdad? Dijo, no, lo que pasa es que los chicos de Berkeley son pagados por George Soros. Pues el Fondo Monetario Internacional y SP500 han dicho exactamente lo mismo, ¿verdad? Y no ha habido una reacción, ¿verdad? Lo cual quiere decir que es cierto. Pero bueno, estas dos instituciones lo que han hecho es confirmar lo que nosotros advertimos desde el año 2023, ¿verdad? Cuando inicios, y digo nosotros como mesa, ¿verdad? Por una pensión digna. Cuando nosotros en aquel entonces advertimos que venían varias cuestiones interesantes, ¿verdad? A raíz de la última reforma. Bien, el punto neurálgico es que incluso vuelve a repetir ese IP500 en la caída del sistema, solo que de acuerdo al lenguaje que ha utilizado en su informe, ahí por el 22 de agosto, más o menos, ellos advierten incluso una caída antes de la fecha que ha dado el Fondo Monetario Internacional, que coincide con lo que nosotros advertimos en el 2023. De todos es conocido que públicamente yo dije en su momento, allá por marzo-abril del 2023, que el sistema se caía en el 2026, ¿verdad? Pues yo les voy a leer un poco lo que ha dicho SIP 500. Repito, SIP 500 gestiona billones de dólares en la bolsa de valores para empresas importantes. Son 500 empresas, entre esas está Microsoft, Apple, ¿verdad? Sí. Etcétera. O sea, estamos hablando de alguien serio. Dice, prevemos que el Fondo Solidario del Sistema de Pensiones de Contribución Definida agote sus reservas durante nuestro horizonte de pronóstico. El horizonte de pronóstico de ellos es para el año 2026 a 2028. Entonces, dice que la cuenta de garantía solidaria, la cual es parte del fondo de pensiones y que se nutre en gran parte de las cotizaciones de los trabajadores afiliados al administrador del fondo de pensiones, mediante el 6% de las cuotas que le descuentan mes a mes. Este porcentaje que está hablando SP500, del cual dice que se va a agotar en el horizonte en que ellos están analizando, está en el artículo 16 de la nueva ley. Ahí dice de que usted cotiza sobre la base del 16% de su salario mes a mes, y de ese 16%, el 6% va a parar a la cuenta de garantía solidaria. De acuerdo, y de ahí es donde agarra el gobierno. Correcto. De acuerdo a nuestros números, que los hicimos públicos y los voy a leer, ¿verdad? El 2023 tenemos lo siguiente. Antes de la reforma del año 2022, el tema de la recaudación en la cuenta de garantía solidaria, de acuerdo al análisis actuarial proyectado a 100 años, ¿verdad? Porque acordémonos que los estudios actuariales se hacen con factor riesgo o análisis de riesgo financiero y fiscal a 100 años. Entonces, la cuenta de garantía solidaria que en aquel entonces... Por eso es que no cualquiera hace eso en El Salvador. Claro. Nosotros, les voy a leer los números para que vean que no estamos mintiendo. La proyección que nosotros, en términos comparativos, o sea, de cruces numéricos que hicimos allá por el 2023, decía lo siguiente: la cuenta de garantía solidaria antes del 2022 iba a tener una recaudación de 6,000 millones en el tiempo, ¿verdad? Estoy hablando a partir del decreto 787 del año 2017, ¿verdad? A razón de más o menos un aporte gradual a la baja de los trabajadores, que empezó en efecto con el 6%, luego iba a ir bajando con el tiempo hasta llegar al 2.5%, ¿verdad? Y en la medida que bajaba el aporte de la cuenta de garantía solidaria, subía la cuenta individual. Y ya voy a dar las cifras. Pero ahorita vamos a hacer la comparación de la cuenta de garantía solidaria antes y después de la reforma del 2022. Bien, con la reforma del 2022, que aumentó la aportación a la cuenta de garantía solidaria, el análisis nuestro nos proyecta una recaudación en el tiempo de 11,400 millones. ¿Sí? A la fecha, en ponerle unos 3 años que ya tiene la reforma, la cuenta de garantía solidaria ha tenido una recaudación neta efectiva de 564 millones, ¿verdad? Con datos
disponibles al 31 de diciembre del 2024. Bien, aquí está lo chistoso. Ojo, esto que estoy leyendo es del año 2023. Si bien a nosotros nos daban 11.000 millones la recaudación de la cuenta de garantía solidaria, proyectada en el tiempo, resulta que el déficit total del sistema aumentó, pasó de 19.000 millones a más de 20.000 millones y medio. Allí Ojo, no es bueno que aumente. no, por supuesto, porque ahí algo está Aumenta mal. la deuda. Por supuesto, ahí cuando ves que el déficit a partir del año 1 de una reforma, en vez de bajarte, aumenta en comparación a lo que tenías antes. La pregunta es: ¿por qué cambiaste lo que tenías antes? Si te sale más caro esto. ¿Ya? Sí. A menos que haya una calidad retributiva a tu favor. Que no existe. Ese es el punto. Entonces, si no existe, porque cuando ves el cálculo de pensión sigue siendo el mismo, además el cálculo de pensión bajó más, es decir, el promedio del porcentaje del último salario, de pensión versus el último salario, bajó más. Es más, somos el tercer peor país en materia de pensiones de toda América. ¿Ya? Ya voy a leer los datos. Entonces, ahí hay algo que está mal. Bien, esto que estoy diciendo yo de 11.000 millones, que supuestamente aumenta la cuenta de garantía solidaria, pero el déficit, lejos de equilibrarse, se aumenta. Ojo, esto fue a enero del 2023 que nosotros lo habíamos dicho. ¿Sí? Aquí no estábamos nosotros poniendo un elemento que es el que tiene ahorita en preocupación al Fondo Monetario Internacional Que 24. y al S&P 500, que es el canje de la deuda y la emisión de nueva deuda. Esos dos conceptos son los importantes. El canje de la deuda está, para los que todavía no se han enterado, yo lo vengo diciendo desde hace años, en el artículo 11 del decreto 616, porque en la reforma del 2022 se aprobaron 3 decretos. El 614, que ellos le llamaron ley integral, ¿verdad? Donde aparece todo eso del 30% de aumento y todas esas cosas. El 615, que es el que le da vida al Instituto Salvadoreño de Pensiones y muerte al Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, conocido como INPEP, ¿verdad? Y el 616. Entonces el artículo 11, que es una auténtica cantinfleada, ¿verdad? Ahí decía que se le iba a dar un tratamiento a la deuda con fecha límite a abril del año 2023. Entonces, esta proyección que acabo de leer es sin canje de la deuda. Imagínate cómo son las cosas. Cuando nos enteramos del canje de la deuda, que el fondo de pensiones con ese canje, porque se pusieron de acuerdo a AFPs y gobierno a espaldas de los trabajadores, en que el gobierno a esa deuda no le iba a pagar durante 4 años ni capital ni intereses, el gobierno le llamó ahorro. Ojo, ahorro. Entonces nosotros hicimos la aritmética básica. Simple. Entonces, en ese mismo decreto, en el artículo 7, letra C, te dicen que te van a pagar el 7% de interés fijo anual a partir de esa reforma. Entonces, la deuda entró, el canje de deuda entró con ese 7%. Como son 4 años, cuando multiplicas 7 por 4 te da 28, ¿verdad? De acuerdo a las tablas que nos enseñaron en la escuela. Bien, si tenías 9.000 millones a abril del 2023 de deuda que entró en el canje, ¿cuánto es el 28%? A nosotros nos dio 2.600 millones y el gobierno dijo que se había ahorrado más de 2.000 millones. Los números cuadran, ¿sí o no? Sí. Bien, si para el gobierno es ahorro, para los trabajadores, ¿qué es? Se llama pérdida en el fondo de pensiones con el Pero canje. no debería de ser Entonces, ganancia. No es pérdida. ¿Por qué? Repito, si el gobierno se ahorra, nosotros deberíamos de tener ganancia. No, ¿por qué? Porque es deuda en favor de los trabajadores que no paga capital e intereses durante 4 años. Entonces, si no te pagan de lo que te deben a ti durante 4 años ni capital e intereses, ¿quién pierde? Sí. No. Lógica, ¿no? Bien, entonces esos 20.000 millones a enero que nosotros hicimos el estudio actuarial se elevaron a casi 23.000 millones. ¿Cómo?
Ojo, estoy diciendo. Otra vez. En abril se hizo un canje de la deuda, que el gobierno le llamó ahorro, pero realmente es una pérdida. Ahorro para ellos. Sí, pérdida para los trabajadores. Esa pérdida se suma al déficit total, de acuerdo al estudio actual de la mesa, que se eleva casi a 23,000 millones. Ajá, entonces, ¿qué dice SP 500 hace una semana? Justamente que esa deuda es la que tiene en estrés a la cuenta de garantía solidaria. ¿Qué dijo el Fondo Monetario Internacional en marzo de este año? Exactamente lo mismo. Entonces, los números cuadran. Ambas instituciones lo que han hecho es confirmar lo que nosotros advertimos hace 3 años. Así de simple y así de sencillo. Entonces, el punto neurálgico aquí en el debate es ¿por qué se da esa situación? ¿Ya? Entonces, lo que se da básicamente es una amorfidad dentro del modelo del sistema. Porque se supone que es un modelo de cuentas individuales privadas, pero que realmente en la práctica se ha estatizado. Y eso está en el artículo 82, letra I de la ley integral, que ellos le llaman integral entre comillas, ¿verdad? Porque la emisión de deuda dejó de tener límites y, para colmo de males, dejó de tener análisis de riesgo para las emisiones. Tanto es así que en promedio, desde el año 2022 a la fecha, la emisión de deuda ha representado en efecto el 80%. O sea, tú que me estás viendo, que me estás escuchando y estás cotizando, tú pones $1 en tu cuenta individual, ya de entrada 80 centavos agarran viaje para otro lado de ese dólar. Así son los números, de fríos y de lapidarios. Pero eso no es todo. El problema está, y aquí es donde la verdad y la razón me asisten, y nos asisten como mesa. Casualmente, y esta es una preocupación que el sistema hoy está, debería de encenderle las alarmas a los jóvenes que están entre 18, 20, 30 y 40 años al año 2025, los que tienen esa edad y que están cotizando. Y se los voy a decir por qué. En el caso puntual de estos grupos etarios que estoy mencionando, ¿verdad? Muchos de ellos, y no me van a dejar mentir, por eso estoy diciendo la verdad y la razón me asisten. Por ejemplo, y si quieren opinen lo que voy a decir a continuación, si hay gente que está en el público, opinen. Y me van a decir si yo estoy mintiendo o no. Si usted acaba de cumplir 18 años, va al DUI Centro, ¿sí o no? Sí. El trámite por primera vez es gratuito, así ¿sí es. O no? Creo que solo le piden la partida de nacimiento. Ahí es gratuito. Vea, el trámite por primera vez del DUI. Usted cumple 18 años, llega a la edad mayor de acuerdo a nuestras leyes. Entonces, cuando usted va al DUI Centro, hay 2 personas que le reciben de entrada. Uno de ellos es el asesor del DUI Centro. ¿Verdad? Ajá, diga fulano, fulana, vengo a tramitar por primera vez el DUI. Sí, es gratis, deme su partida de nacimiento, vamos, sí, toman datos. Y el otro es el asesor de la AFP, o la asesora de la AFP. ¿Ya? ¿Qué quiere que usted...? Que no quiere. Le dice, es obligatorio que usted se afilie. Si los que están en esa condición viendo el programa, escriban si es cierto o no lo que estoy diciendo. Bien. Total que usted termina afiliándose, porque la afiliación es, lamentablemente y para desgracia nuestra, obligatoria a un sistema que nos está estafando. Ya van a entender por qué estoy diciendo que nos está estafando. Entonces, usted se afilia obligatoriamente, artículo 2, letra I. Perdón, artículo 2, letra J. Así es, artículo 2, letra J de la actual ley. Dice que es obligatoria la afiliación al sistema de pensión. Entonces, usted cumple los 18 años, va al DUI Centro y le reciben 2 personas. El asesor del DUI Centro y el asesor o la asesora de la AFP. Que le dice, mire, afíliese con nosotros, dependiendo qué AFP. No, fíjate que yo no estoy interesado, ¿no? Pero es obligatorio, le dice. Ni modo, pum. O puede darse el caso que no se afilie ahí, pero si empieza a trabajar, ni modo, sí. Papayito. Le va a tocar, y si usted no toma una decisión en los primeros 30 días, cuando empieza a trabajar, si no está afiliado a una AFP, automáticamente el patrono
violentando su derecho a la libertad de decisión, le va a afiliar en la AFP que tenga mayor cantidad de empleados activos en esa empresa o institución donde usted empiece a trabajar. Sorpresa. Ojo con lo que les voy a decir. Usted, que está afiliado a una AFP y que todavía no ha cotizado ni un 5 en dicha AFP, usted ya perdió el 50% de valor de la cuenta individual que en un futuro va a empezar a nutrir. ¿Por qué? Aquí vamos otra vez a la matemática. Resulta que antes de la reforma del 2022 había un artículo transitorio en el decreto 787, que es el artículo 79. Para los que no me creen, vayan y compruébenlo. Pongan en Google decreto 787, que técnicamente está vigente. Fíjate, chico, técnicamente está vigente. Y lo voy a decir porque está vigente, que se supone fue derogado con la reforma del 2022. Está vigente por 3 razones. Número 1, mantiene la misma fórmula de cálculo en la nueva ley. Vean. Artículos 97 y 98 me dan la razón. Número 2, mantiene los grupos activos al sistema, que son los famosos obligados y optados, de los cuales ya he hablado en infinidad de veces. No lo voy a hacer hoy, pero si usted quiere saber quién es, escríbame. Y número 3, curiosamente, la nueva ley integral es un 95% copy-paste de ese decreto derogado, ¿verdad? Ok, entonces allí en ese decreto derogado, entre comillas, hay un transitorio. Los transitorios son los que están al final de los textos de cada decreto. Y ese es, por cierto, el primero, artículo 79. Ahí hay un cuadrito que dice que las personas cotizantes a partir de esa reforma iban a transitar en el tiempo hasta llegar a un 11.10% de ahorro neto en su cuenta individual. Vamos a los números. Y aquí viene la estafa. Y saque su calculadora si quiere, ¿verdad? Por ejemplo, hagamos un ejercicio con los dos escenarios. Repito, en la nueva ley dice que usted va a tener un ahorro a su cuenta individual, en la nueva ley, del 9%. El decreto que derogaron, que no tuvieron que haberlo derogado, decía que usted iba a tener un 11.10%. ¿Cuánto ha perdido ahí? 2.11. 2.10. Ok. Entonces, si usted multiplica 2.10 por 25, le da 52%. Eso es lo que ha perdido de valor en su cuenta individual. ¿Se entiende? Le estoy hablando a los jóvenes de 18, 20, 30 y 40 años al 20-25. ¿Por qué he licenciado a ellos y no a los demás? Bueno, en primer lugar, porque son los que están más lejos de llegar a la edad de retiro. Sí. ¿Sí o no? Sí, muy lejos. Muy lejos. En segundo lugar, porque son muchos de cada 10 a 18 años en El Salvador, 9 están desocupados. Pero tarde o temprano van a tener que empezar a trabajar y van a tener que cotizar. Lo hagan de manera formal o independiente. Y aún así, si digamos estén trabajando y no cotizan, les traigo otra sorpresa. Con sus impuestos usted está financiando el sistema de pensiones y no recibe ningún beneficio. Eso se llama estafa técnica. ¿Ya? Eso lo vengo yo demostrando desde hace años. Así de fácil. Entonces, el punto está en que ¿por qué tenemos que esperar los salvadoreños a que de afuera vengan y nos estén jalando el aire? Eso se llama ser mediocres. ¿Ya? Y tenemos que aceptarlo. Somos una sociedad mediocre. ¿Ya? Es más, a los médicos, con la nueva ley, esa de red, no sé qué, hospitalaria, los van a todavía estafar mucho más. Y los están condenando a mendicidad en su vejez. Pónganle coco. Vamos a la matemática. A mí me encantan los números. Bien, en el texto de la ley usted va a encontrar lo siguiente.
un joven en promedio empieza la carrera de medicina creo que a los 18 años. El más hipote, Sí. ¿verdad? Ok. Casos excepcionales son 17 años. La mayoría está 18, 20, por ahí así, el promedio. O sea que de cada 10 que ingresan a las universidades que tienen la carrera de medicina, 7 u 8 de estas personas sobrepasan los 18 años cuando empiezan su carrera de médico. Bien, ¿cuántos años es la formación? Si no hay interferencias. 8 años. 8 años, ¿ok? Bien. Después de eso, 26, 27 se estarían graduando ok, 26, 27. de médico general. ¿Cuánto es el promedio en El Salvador, de acuerdo a la estadística, para insertarse activamente y de manera fija en el mercado laboral? Menos de 5 años no es. Por ejemplo, alguien queda desempleado, aquí es un calvario. Es muy difícil conseguir. Si otro está empleo. joven, si está joven, ojo. Pero si usted ya pasa de los 40 años, es bien difícil, casi imposible que usted vuelva a reactivarse al mercado laboral. Ni hablarlo de los que tienen 50. Bien, ¿cuántos años has perdido hasta antes de empezar a cotizar? Más de 10. Eso te va a pasar factura. ¿Por qué? Porque si sin cotizar tenés un desfalco del 50%, como lo acabamos de comprobar, resulta que cuando te insertas al mercado laboral, esto sí te quedas aquí, pero si te vas fuera, puede ser hasta más tiempo. Sí. Puedes empezar incluso a cotizar a los 35 o 40 años. ¿Cuál es el propósito al final? Como aquí, con la reforma que viene, de pensiones obviamente, ¿verdad? Estoy hablando de la reforma de pensiones que viene, van a elevar la edad de retiro. Pero también Eso es inminente. sí, pero también el tiempo de servicio. Entonces lo que van buscando es que la mayor cantidad de masa social no logre el objetivo de una pensión, porque para ellos ahí sí se ahorran el gasto social de estar pagando pensiones. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama mendicidad en la vejez. La única opción de revertir eso es que vos te formes, tú que me estás viendo, me estás escuchando, financiera y previsionalmente antes de tiempo. ¿Cómo así? Formarse financiera y previsionalmente. Formación financiera. ¿Ya? La formación financiera requiere sacrificios. Pero como decía Séneca, uno de los más grandes estoicos de la historia, si usted le tiene miedo al sufrimiento, no merece estar entre la sociedad civilizada. ¿Ya? Porque aquí la cosa no es que te aplaudan. Aquí la cosa es que vos tengas claro tu ruta, tu objetivo, tu panorama, tus metas de vida. ¿Sí? Tu libertad. Ojo, tu libertad. Entonces, puntualmente, todas estas reformitas que se han hecho no son por casualidad, son por causalidad. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, razón tienen las instituciones, porque yo les voy a leer algo también que me llama la atención, que está diciendo SP 500 respecto a la deuda. Dice, además confirmamos, dice, que el gobierno ha tomado prestado buena parte de las cotizaciones de los empleados. Los activos de pensiones de contribución definida bajo gestión representaron el 46% hasta el año 2024. Dice, de los cuales el 80% los prestó, entre comillas, el gobierno. Además, sobre el tema de la deuda, que ya está arriba de 10.700 millones, que yo quiero decirle a la gente que esos 10.700 y pico de millones representan más del 67% de valor del sistema. O sea, el total del patrimonio del sistema. Es decir, el billete que hemos dado los salvadoreños, hemos puesto los salvadoreños desde el año 1998 que se crearon las AFP, asciende a 16.000 millones. Eso es lo que hemos ido acumulando, poniendo mes a mes, mes a mes. Ya están comprometidos el 68%.
¿Por qué? Porque la deuda ya creció a 10.700 millones, de 16.000. Entonces está diciendo SP500 lo siguiente. Ojo con lo que voy a decir. Dice, la deuda de pensiones acumulada tras la reforma asciende del 2022 a la fecha en más de 2.130 millones hasta junio del 2025. En 2027 se vencerá el canje que acabo de hablar, de los 4 años sin capital ni interés, para reanudar los pagos, dice SP500. De dicha deuda con los trabajadores quienes han estado prestando de sus ahorros para que el gobierno pague las pensiones de los jubilados del antiguo sistema. De hecho, este es otro de los puntos importantes que inquieta a SP500. Ojo, que inquieta. Pues la pregunta es, ¿cómo hará el gobierno para pagar esa deuda? Quiero entender algo para hacer una pausa ahí. Tengo $100. Viene el gobierno. Agarró 80. Y me agarró 80. Me quedo con 20. No me va a pagar durante 4 años intereses, digamos, porque yo le presté. Sin que yo quiera, ¿verdad? Pero se los tuve que prestar. Porque es una obligación. No es, ¿cómo sería? Porque ellos tienen la libertad de hacerlo. No me paga intereses durante 4 años. Ni capital. Ni capital, correcto. ¿Me va a regresar a los 4 años los $80? No, porque ya los perdiste. ¿Y entonces? Voy a poner un ejemplo. Tú haces un préstamo por 10.000 millones. ¿Sí? Y te firma el deudor. Tú eres el acreedor. Te firma el deudor las famosas letras de cambio. Sí. ¿Sí? Y tú le dices, me vas a empezar a pagar el 1 de enero del 2023. ¿Sí? Sí. Porque el contrato, ¿verdad?, de la deuda se hizo en diciembre del 2022. Entonces, a partir del 1 de enero, ¿verdad?, corre el tiempo para que finales de mes de enero va la primera cuota sobre los 10.000 millones, ¿sí? Que en aquel entonces eran 678 millones, ¿verdad? Pero de pronto, por cualquier razón, en este caso obligas al deudor y le dices, mira papá, fíjate que hagamos algo. Te voy a empezar a pagar hasta el 2027. Y el resto del tiempo, ¿qué? Es un tiempo perdido. Es dinero perdido. Ese dinero ya se perdió. Esto es como que una empresa comience a trabajar, poner en la construcción, y le toque poner de su dinero para hacer un edificio durante 5 años. Y a los 5 años se le empieza a pagar. Ese dinero no va a regresar. Porque ya lo puso ahí. A menos que el gobierno en enero del 2027 le diga al fondo de pensiones, tome, aquí están 1.500 millones. De la deuda. No, 1.500 millones de cuota. Que son 750 Capital. capital Y 750 de interés. Un ejemplo. ¿Sí? Ajá. Pero no lo va a hacer. Así como cuando vamos al banco que pagamos $100 por el préstamo y a capital Sí, va... sí, la pérdida ya está. ¿Sí? ¿Y por qué ya está? Vean sus cuentas individuales, sus estados de cuenta. Quiero entender algo. El dinero no está. ¿Y yo a quién le voy a reclamar? Pues al administrador, porque él se prestó a esto. ¿Y el administrador quién es? La AFP. ¿Pero la ley? No, es que no hay excusa, chico. ¿Ya? No hay Porque ellos excusa. siguen agarrando y No amén. hay excusa. No hay excusa. A mí que no me venga a decir Novelino, es que la ley lo dice. ¿Por qué se quedó callado? ¿Por qué se quedó callado cuando sabía perfectamente? Bueno, el silencio más grande de la ley lo puso la AFP. ¡Claro! Nunca han dicho nada. ¡claro! Hechor y consentidor tienen exactamente la misma paga. Así de fácil. Bueno, yo le quiero recordar a Novelino, y digo Novelino porque es el presidente de Asafondos, principal responsable de todo esto. La Asafondos es la Asociación Salvadoreña de Administradores de Fondos de Pensiones. Aglomera las 2 AFP, las que se han prestado a esto, a esta estafa. Entonces, sucede que en el año 2015 salió aquel gordito que estaba en Hacienda, que hoy creo que está preso, de apellido Cáceres.
anunciando un sistema mixto. ¿Qué fue lo primero que hizo la Asafondo? Pegó el grito al cielo. ¡El robo del siglo! ¿Sí o no? Portadas. Portadas es una cosa... Fue de las pocas veces que hemos visto 2 portadas en los periódicos. La pagada y la del periódico. Una cosa maravillosa. La ¿ya? misma portada en todos los periódicos. Cholotonas. Y esta vez, ¿por qué no dijeron nada? ¿Por qué? Yo te voy a decir por qué. Matemática. Patricio Pineda está con nosotros. Vamos y gracias a la a matemática. El Salvador Patria Querida que nos está retransmitiendo este espacio con Patricio Pineda. ¿Tiene consultas para Patricio? Hágalas, que más adelante las leemos y él contesta. Escuchen bien, esta es la razón por la que Novelino y compañía se quedaron callados. La utilidad neta de las AFP a diciembre del 2017, que fue el último año antes del decreto 787, era de 30 millones. Esto no me lo estoy inventando yo. Son Esto datos está oficiales. de las mismas AFP. Ojo con lo que voy a decir. Son datos de los informes de auditoría externa, sellados y firmados de las AFP. O sea, no creo que los auditores estén mintiendo, ¿eh? Y peor, auditores externos de las AFP. Ok, al 2017 tenían 30 millones. Al 2018, después del decreto 787, en efecto bajó a 23 millones la utilidad neta. Para quien no entiende el concepto de utilidad neta es lo siguiente. Francisco tiene un negocio, ¿sí? Y el negocio le cuesta a él mensualmente, pongámoslo en una pupusería, tiene 3 empleadas. Echan pupusas todas las tardes y diario Francisco gana $1,000. Porque Amén. Se le topa, ¿va? De clientela ahí. Son colas. Quédeme de pollo, quédeme de esto, quédeme del otro, quédeme de aquí, quédeme de jalapeño, etcétera. La variedad del menú. $1,000, sí. ¿Cuántos son en un mes? Son $30,000. Pero Francisco tiene que pagar el salario de las 3 empleadas. Como es una persona honesta, Francisco las tiene afiliadas al Seguro Social y a la AFP y ahí va, ¿verdad? En planilla. Ok, tiene que pagar los costos de los materiales. Tiene que pagar el mantenimiento de las planchas, ¿verdad? El mantenimiento del local, porque ahí también comen sus clientes, ¿sí o no? Claro. Si tiene delivery, pagarle al Motorolo, ¿verdad? Pagarle a la aplicación que ocupa para ir a dejar las pupusitas a la casa de la gente. Que por cierto, consejo, cada vez que esté lloviendo, no sea animal, no pida deliveries, ¿ok? Exacto. Solo un animal hace eso porque es apático a el peligro en que somete a su hermano salvadoreño que está arriesgando su vida. Consejo, paréntesis, cierro paréntesis. Entonces, el costo mensual que Francisco tiene fijo de los $30,000, se reduce su ganancia a 15,000. ¿Sí? Aunque usted no lo crea, porque hay que pagar luz, agua, Sí. impuestos, etc. A la alcaldía que está jodiendo, al choricero por si llega a estar chingando, no, mire aquí, vaya el carro, etcétera. Entonces, al final, Francisco lo que tiene es una utilidad neta por 15,000 al mes, se multiplica por 12. Esa es la utilidad neta. La utilidad neta es lo que me queda en mi bolsillo después de pagar todos mis chillos. Entonces la AFP tenía una utilidad neta de 23 millones al 2018 después del decreto 787. Escuchen bien lo que voy a decir. 2019 baja a 22 millones. 2020 a 16, la pandemia. 2021 18 millones. 2022 17 millones a diciembre de 2022. Y aquí viene lo bonito. Después de la reforma en el del 2022, 23, escuchen la 22, ganancia neta de las AFP. ¿Cuánto era antes? Al 2022, en diciembre, que es cuando se aprueba la última reforma, donde ellos dijeron, vea, se llenaron la boca, hoy le bajamos la ganancia a las AFP porque reducimos la comisión. Está bien, está bien, está bien. Pero los números no mienten. Informe de auditores externos sellados y firmados de la misma AFP, el que estoy leyendo. Dice,
a diciembre, perdón, de 2023, que es el año 1 de la reforma, pasó de 17 millones a 32 millones. Y les fue bien mal. Les fue y eso súper que le mal. bajaron. Y eso que le bajaron. Muy o sea mal. que en la pupusería yo le bajé el costo a las pupusas, el precio, pero tuve más. Exacto. Vendí más. Muy probablemente. Pero no ¿Y es así. en este caso? En este caso subió la cotización a favor de las AFP. ¿Ya? Y ¿Se ojo, quedaron callados? al 2024 han ganado 36 millones. Y para este año se proyectan 40 millones. Ahí está la razón por la que Novelino y compañía se han quedado con la boca cerrada viendo la estafa en contra de los trabajadores. Por administrar. Por administrar. ¿Y qué es administrar en este caso? Para la AFP es, usted me va a tener que dar 1% mes, le guste o no le guste, y punto. Sí. ¿Ya? Ajá, ¿a cambio de qué? De una porquería de pensión. Es tan sencillo como eso. De una estafa. Ya le dije a los jóvenes lo que les espera. Entonces, esos son los puntos neurálgicos que ni las calificadoras ni el Fondo Monetario Internacional se atreven a decir. Nosotros sí. Porque nosotros, como repito y lo dije al inicio, estamos comprometidos con la verdad y con la razón. Bien argumentada, por cierto. Todo pura matemática, ¿eh? O sea, la utilidad de las AFP ha sido de más del 110%. En cambio, la ganancia del trabajador es de 0.0%. Es más probable que baje mi ahorro a que gane algo. No, es que ya bajó, ya lo dijimos. Pasó del 11.10 al 9. ¿Eh? Ya bajó. Bueno, voy a con algunas preguntas ya más tropicalizadas. Okay. ¿Qué significa que al 2027 no va a haber dinero? Así bien campechano, ¿qué significa? Bueno, puntualmente lo que significa, ya falta un dato más, pero lo vamos a revelar. Este tiene que ver más con algo que hemos descubierto como mesa desde la parte demográfica, relacionado al punto de pensiones. Que no existe, que se agote dinero en la cuenta de garantía solidaria para el 2027. Bueno, mi respuesta es vaya a YouTube, ¿verdad? Y ponga Argentina diciembre de 2001. No me diga, el corralito es eso. Y ponga Grecia año 2008. No, véanlo. O sea, yo no lo voy a decir porque no es que este es tendencioso. No, véanlo. Ahí está. Eso es lo que ven. ¿Algo más? Explicamos el punto que tenemos. Hay un comportamiento demográfico, señoras y señores, que tampoco lo están hablando las calificadoras ni el FMI. Claro, es un tema que a ellos no les interesa porque ellos ven solo la parte financiera. Y está bien, es su naturaleza, ¿verdad? Pero, de acuerdo a los datos que hemos encontrado y que estamos ya en la elaboración de nuestro estudio, en la elaboración técnica actuarial como mesa, El Salvador tiene 6.365.492 habitantes. Este es comportamiento demográfico en el sistema de pensiones. O sea, la población total son 6.365.000 habitantes, ¿verdad? ¿Dónde está eso? Los resultados del censo 2024, Banco Central de Reserva. O sea, esta es información oficial, son datos oficiales. Bien. De esos, el 55% son la población apta para cotizar, que son los que están de 18 a 60 años, ¿verdad? Y digo hasta el momento en esas edades porque todavía no se ha aumentado la edad de retiro. Esto puede cambiar, pero de momento son el 55%, es decir, 3.501.020 personas, de los cuales solo hay 958.000 cotizantes activos mes a mes, lo que equivale a un 27.3%. Estos números son los mismísimos números del año 1998. No ha cambiado. Lo que quiere decir que la tasa de desempleo es alarmante en este país
pregunto a los políticos, ¿qué van a hacer con más de 3 millones de personas cuando estos ya sean viejos y viejas y no tengan protección en materia de seguridad social? Así está mi paisito. ¿Y quién nos puede salvar? Solo nosotros mismos. ¿Pero y cómo? Emancipación, movilización. Así de fácil. Artículo 87. ¿Con esta generación? ¿Verdad? Esa es la pregunta. Muy buena pregunta. O sea, porque esta no es la generación del 70, del 80, o mucho antes. Claro, no, yo lo sé, pero Porque desde el teléfono creo que no se puede, ¿no? está demostrado que no, que es bien difícil. Lo que sí puedes hacer desde el teléfono es concientizar y llamar a la acción. A mi juicio, solo la movilización y la presión en las calles va a lograr revertir esto. No hay opción. Quiero tener claro. El gobierno no va a pagar todo el dinero Es que no, está no, agarrando. no lo va a hacer, Y van a seguir agarrando. muy probablemente. O sea, nosotros como mesa vamos a hacer una propuesta en la que se incluya un freno ya al manoseo del pisto de la gente y opciones de pago a la deuda y de financiamiento para el Estado. Sí. Es más, va en concordancia con lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Ya le dijo el Fondo Monetario Internacional, deja de depender de la emisión de deuda. Deja de depender de eso. Porque eso es una mediocridad hacer eso. La mediocridad al final sale cara. ¿Y a quién le importa? ¿Mm? De los tomadores de decisiones, ¿a quién le importa eso? El problema es que tarde o temprano la mediocridad pasa factura. ¿Ya? Y esto esa mediocridad va a terminar en estallido social. Y es lo que debemos de evitar, para no repetir el ciclo dialéctico en el cual estamos entrando, y cada vez de manera más acelerada. Entonces, la reflexión debe de ir encaminada en eso, ¿ya? Que debemos de movilizarnos, unirnos, o sea, es que aquí debemos de entender que no va a ser ningún partido, ningún político, nadie de esa gente la que nos va a salvar el pellejo, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? Incluso desde la perspectiva económica, el modelo y el sistema económico nuestro es una cosa que está más que en involución, una cosa tremenda. ¿Ya? O sea, el milagro económico es solo para un pequeño grupito. Muy pequeño. Muy pequeño. O sea, eso no es sostenible. No es sostenible. Porque se ha abandonado, por ejemplo, la producción de los alimentos, que eso es muy importante. No somos competitivos. ¿Ya? No producimos absolutamente nada que en un colapso económico mundial nos pueda salvar. Entonces, simple y sencillamente hay que tomar el toro por los cuernos, como se dice. Y yo sé que el miedo y algunas otras cuestiones son las que inciden para que exista alguna apatía en cierto sentido. Pero bueno, tú decides si te dejas esclavizar o no por el miedo. Patricio, yo estoy pensionado. Y el miedo que tienen la mayoría, o sea que en el 2027 ya no me van a dar pensión, dicen. Por eso le estoy diciendo, usted es el que decide si se va a dejar o no. Tan sencillo como eso. Bueno, voy a leer algunos comentarios para... Al final vamos a hablar también de que se le ha pedido a la Sala de lo Constitucional que declare inconstitucional las reformas a la Constitución, que las elimine, que las aniquile, y del esfuerzo del cual Patricio ha estado o está involucrado, como deberíamos todos de estar involucrados en nuestro país, por las decisiones de nuestro país. Ejemplos tenemos de sobra. ¿Se recuerdan cuando en Guatemala, hace un par de años, le dieron fuego al Parlamento?
por medidas antipopulares, no esperaron a los 2 semanas, no, el siguiente día ya le estaban dando. Ay, ¿querés que hagan lo mismo? No, que se tomen acciones, o sea, que nos respetemos, nos hagamos respetar sobre todo. ¿En cuánto dejaste la deuda, Patricio? Usted ha sido funcionario. No, yo no. El programa que educa a las focas. Hoy vienen a darse golpes de pecho. Mira, yo ese tipo de estupidez es la que nos tiene en esto. Hoy vienen a darse golpes de pecho. Al imbécil que ha dicho eso, lo reto a que busque mi nombre en Google y se va a dar cuenta que al mismo FMLN le fui a dar fecha, o sea, le fui a dar carta de, ¿cómo se llama? Partida de defunción en su casa. En el 2017, en mayo de 2017. Ya. Así es que el imbécil o la imbécil que ha dicho eso, le reto que busque eso. Pero el gobierno actual ya está robando, eso es lo que tiene que importar. Es peor porque no hay oportunidad laboral para quienes tenemos arriba de 40 años, es durísimo. Si la están pasando mal los menores de esa edad, ¿se imaginan a los 40 años? Sí. El dinero que dejaron los antiguos presidentes, porque recuerden que ustedes estaban mejor antes. Cuando caiga Maduro y te pongan a ti, ¿qué tiene que ver Maduro en esto? Este es el que amenazó al pueblo con un baño de sangre en la Plaza Barrios. Saludos, amigos. Una pregunta, tengo 21 años cotizando. Ya me dieron mi 20%, ¿me darán el resto de mi dinero? Sobre lo que dice el fulano que yo amenacé, que lo compruebe. Tan sencillo como eso. Reitero, una pregunta, tengo 21 años cotizando. Ya me dieron mi 20%, ¿me darán el resto de mi dinero? No sé si se refiere al anticipo. Pues allí tendríamos que ver puntualmente su edad y su tiempo de servicio, entre otras cosas. Aquí le contesta Transportes Rodríguez a esa pregunta. Ya se lo robaron, no te preocupes. Todo bien en casa. El Chapulín Colorado nos va a ayudar. Un saludo y Dios bendiga en tu trabajo desde Maryland. Saludos. ¿Nos podrá ayudar el Chapulín Colorado? Lo dudo. Lo dudo. Ya murió. Cepillín tal vez, dice. También ya murió. ¿En serio? Sí, Cepillín, el payaso mexicano, ya murió. Ah, él se refiere. Sí, a él se refiere, me imagino. Saludos desde Indianápolis. Saludos. Ricardo Benítez, muchas gracias. Carlos Demócrata. Solo eso, Patricio. ¿Cuándo has visto un rojo con otras 4 palabras adicionales? Como usted dijo, las 4 letras. ¿Vale? Rojo, rojo. Le luce el rojo. Ay, no. Creo que no fui específico. No, ya tú, ahí déjelo. Las 4 letras con una estrellita de 5 puntas a la izquierda, arriba. A eso me refería. Yo que no soy experto en pensiones, ya lo sabía. No veo a puro sentido común que las pensiones son salvables. ¿Me equivoco, Patricio? Completamente de acuerdo. Es más, el debate internacional está en una guerra de ideas muy interesante. ¿Sabías que ya se empieza a hablar de un modelo de sistema de pensiones nuevo que se titula modelo de pensiones sin intermediarios? ¿Ya? Pero claro, a ese vaivén, digamos, a esa batalla van a entrar los que no son mediocres. Los mediocres se quedan fuera. Y muy fuera. Saludos desde San Salvador Centro. Las pensiones ya se las robaron. Ana T, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Sandra Rivas, buenos días, dejé ya mi like. Felipe, saludos Fran y a Patricio, gracias. Es muy importante que el pueblo que piensa reclame. Es lo que la ley dice, es un derecho, no es un regalo. Si no eso es de usted, algo así. La cosa es que hay que defenderlo. Ana Rosibel, hola mis muchachos, bendecido día, gracias. Patricio, su explicación fue muy compleja. Hágalo como si hablara a un cipote de 8 años. Huitigro,
Qué buena pregunta. ¿Todavía está vigente que debemos pagar el anticipo del 25%? Vaya, lo que pasa es que la ley es bastante ambigua. En el 98, inciso cuarto, ahí le dice, artículo 98, inciso cuarto, ahí le dice que si usted quiere, o sea, unos incisos antes le ofrece un 30% de aumento. Ese inciso que le menciono le dice, pero si usted hizo uso del anticipo, no le damos el 30%, a menos que si usted quiere, lo devuelve. O sea, tácitamente está diciendo, ¿querés el 30% de aumento? Devuelve el anticipo. Eso es lo que está haciendo la ley. ¿Y va a llegar el 30% de aumento realmente? Lo que pasa es que si lo garantiza, el problema es que a mi juicio no es un aumento, porque ese 30%, ¿quién lo financia? La respuesta está en el artículo 94, último inciso. Es el mismo cotizante de su cuenta individual. Entonces, ¿dónde está el aumento? Retransmitiendo El Salvador Patria Querida, estamos en vivo. Saludos desde San Pedro Mazaguat, tierra olvidada y mal gobernada. Qué duro eso, ¿no? Tierra olvidada y mal gobernada. Sí, las encuestas han sido duras con los consejos municipales. La nota es terrible. Por eso las reformas. Va por ahí, va caminando. Pero las protestas de calle, hasta cierto punto, donde me quedé, son arriesgadas. Más ahora con el régimen de excepción, Patricio. Es que el problema es ese. O sea, debemos de entender que estos tipos juegan con la psiquis de las personas, ¿verdad? El régimen de excepción, si bien habla de restringir, pero no elimina el derecho a la protesta. Porque sobre el régimen de excepción está la Constitución de la República, que dice que usted puede en efecto protestar sin provocar desórdenes y violencia. La protesta pacífica. Entonces, cuando yo digo que la movilización es la opción, es que esa protesta debe ser constante, una presión de calle, fuerte, solidaria, ya emancipada, sin necesidad de violencia, y las cosas cambian. Estoy próximo a pensionarme. Quiero consultar con el licenciado Pineda. ¿Cómo lo contacto? ¿En las redes? En todas las redes, TikTok, Instagram, Facebook, X, Patricio Pineda, y me puede escribir en el inbox. 7616-8383. Buenos días. ¿Se aprobará un aumento de jubilación? O sea, en la edad. En edad, sí. Inminente. Sí, mínimo claro, 5 años. Va a depender qué presenta el gobierno, si es que lo presenta, técnicamente hablando. Yo lo que puedo sugerir es que si se va a dar un aumento a la edad, eso tiene que tener candados para que el impacto no sea lapidario en contra de la población. ¿Y les importa? Bueno, es que volvemos al punto. Ellos pueden hacer misa, fiesta, ¿verdad? Chonguenga, como quieran, ¿verdad? El problema es que a la vuelta de la esquina vuelve el problema. Entonces, para evitar que en el más inmediato plazo sigamos repitiendo, si es que eso es lógica pura, ¿verdad? Hasta sabiduría. Hay un dicho muy, muy bueno, y eso el autor es el señor Albert Einstein, que dijo de que si usted quiere resultados diferentes, deje de hacer las mismas cosas, hombre. Haciendo lo mismo no va a conseguir algo diferente. Exacto. Entonces, en esta ocasión, la paramétrica es inevitable, yo lo sé, ¿verdad? Y hay justificantes técnicas y todo, como usted quiera llamarle, pero hay que ponerle límites, candados, una ruta, pues, una guía para llegar al resultado óptimo. A eso es lo que le tienen miedo los políticos. Yo saqué el 25% de anticipo, tengo 54 años. ¿Por qué al revisar el estado de cuentas siempre veo que siguen subiendo intereses y cobrando lo que saqué de anticipo? Porque el capital de interés que le deben a usted no está siendo pagado. Esa es la sencilla razón. Sugiero entrevisten al exdiputado de Arena Portillo Cuadra. Fue el adalid del robo del siglo. ¿Cuántas acciones tendrá en las AFP? No fue él. Walter Araujo era el presidente de la asamblea en ese momento. Vaya, es que depende en qué contexto lo esté diciendo la persona. Porque si es por la reforma, ahí se estaba. Sí, en el 2022 él firmó el decreto, ¿verdad? Pero si está hablando desde que se privatizó, Walter Araujo, ahí sale, en el decreto 927. Es culpable mucho. Fue el que lo promovió, perdón.
pero hoy puede decir que se equivocaron, que los engañaron y sus pecados han sido perdonados. ¿Será así? ¿Quién debería perdonar esos pecados? Pues allí nosotros, bueno, yo no soy ser supremo para hacer eso, no. Simple y sencillamente recordaré a la gente que fulano, mengano y sultano nos tienen así. Desde que implementaron las AFP sabíamos que era una gran estafa para el trabajador y lo sabemos, pero no podemos hacer nada. Quedarse ahí no creo que sea opción, ¿verdad? Hay que moverse. Mario Menéndez, no a la minería, sí a la vida. Libertad para Ruth Eleonora López, 101 días capturada. Completamente de acuerdo con Mario. Herencia maldita de Walter Araujo, dice, y los areneros. Los que retiramos el 25% tendremos menos pensión que los que no lo hicieron. En efecto. Pero si es mi mismo dinero. Sí, pero estoy diciendo yo a la gente que esto lo han convertido en una estafa técnica. Pregunto, ¿no hay forma de eliminar a las AFP? Es que sí las hay, pero debe tener en cuenta a todo aquel que promueve la eliminación de las AFP que debe indemnizarlas, porque hay un compromiso a largo plazo. ¿Ya? Buenos días, qué bien se ve el invitado en el set. Gracias por traer, o sea que de rojo se ve bien. Gracias por traernos estos temas con el lado que no les gusta que se vea. Valientes al hablar. Así aquí en El Salvador es un riesgo, que no es lo mismo desde afuera. Claro, yo sé, pero es que al final de cuentas hay no sé si es meme o una ilustración, pero aparecen dos lápidas. Una dice el que se atrevió a luchar y hablar, y otra dice el que se quedó callado y fue pasivo. Todos vamos a morir al final, todos. Debemos de tomar acción. Claro. Debemos de ser verbo. No sustantivo. Se han robado el dinero de los trabajadores. Nadie pidió pertenecer a una AFP. Correcto. Pero las protestas de calle hasta cierto punto son arriesgadas, más ahora con el régimen de excepción. Vuelvo a decir lo mismo. Buenos días. Gran cátedra de la estafa llamada AFP. Gracias a la RR por hacernos ver todas las cosas. Saludos al invitado. Debería llegar más seguido. Salud. ¿Por qué no viene más seguido? Porque Chico no me invita. Ah, wey. Hoy yo salí, ¿eh? ¿Cuál de los gobiernos que ha tenido el poder han robado más de ese fondo de pensiones? Bueno, matemáticamente del 2006 al 2019 hubo un cúmulo de deuda de 5,000 y fracción de millones. Dos partidos diferentes. Dos partidos diferentes. Haga la aritmética, ¿verdad? Para sacar el promedio. Sí, para sacar digamos 3 cada uno. Como sea, pero haga la aritmética. Bien, del 2019 a la fecha se elevó de 5,000 y fracción a 10,700 millones. Ahí está la respuesta. O sea que un gobierno ha endeudado en menos tiempo más del 50%. Más que los otros dos gobiernos que son. Ahí hágalo. Mi respuesta es con números. Ok, entiendo. Infórmense, focas. Permítame. Patricio, ¿y el gobierno responderá por todo ese dinero? Debería de. Pero eso va a depender si lo dejamos. No, pero es que el debería es. Es que el problema es tú, ¿qué estás haciendo? ¿Ya? Ya escuchaste, ya abriste tu mente. Sí, ¿qué estás haciendo al respecto? El pueblo tiene gente experta como Patricio. Lástima que no lo aprovechamos y a pesar que lo advirtió, votaron por 5 más. Pueblo ingrato. Nacionalizar las pensiones dicen que sería la última salida del gobierno. En ese punto lo que debemos de tener en cuenta es el objetivo de nacionalizarlas. Técnicamente ya la están nacionalizando. ¿Por qué? Porque están agarrando todo. Pues sí. Sí, ¿ya? Tiene razón. La pregunta es, vea los resultados de eso. ¿Qué tal cuando ya sea oficial? Le va a pasar como en Cuba. Yo, gobierno, decido que te den 100 pesos al mes. Así de sencillo. Ahora las protestas son pagadas. Yo he visto muchas protestas y que les pagan. Para un ejemplo, hasta el mediodía terminan, porque hasta esa hora terminan y luego les pagan. Yo lo he visto. Vaya, sea pagado o no sea pagado, ¿qué le interesa a la gente?
El punto es que se muevan, ¿ya? Y lo más importante, si ha habido violencia o no. La Mesa por una Pensión Digna ha hecho 4 marchas negras, Sí. ¿ya? Pregunto, ¿en cuántas de esas hubo violencia? No, Para empezar. no hay. No hay 2. datos de eso. ¿A cuántos les hemos pagado? ¿De dónde? ¿Y de dónde? Ese es el primer punto. ¿Y de dónde? Hay gente que es fanática y creen que uno está siendo financiado. Que se rebusquen, pues, para comprobarlo. Pero recuérdese que los artículos de la Constitución se los pasan por allá. Es que ese es el punto. O sea, quiero que la gente entienda algo. La libertad individual no se debe ceder. Se debe luchar y se debe reconquistar. ¿Sí? O sea, si tú sos de la mentalidad que otro haga lo que a ti te compete, estás perdido. Es tan sencillo como eso. Estás perdido. Arriba, pueblo, despertemos. Sí, hay que despertar. Es que nos dijeron en pandemia, ¿verdad? Cierren los ojos. Pero creo que no escucharon cuando dijeron que se podían abrir. O no lo dijeron. Es bien tremendo. ¿Usted es cerró que- los ojos ese día? No, yo los mantengo abiertos desde que ¿El banco hipotecario maneja nuestros fondos de pensiones? parte. 200 y pico, casi 300 millones. ¿Y por qué? ¿La ley lo permite? No, tiene que explicarlo el gobierno. Bueno, qué bueno que lo acaba de decir la persona. Huitrigo. En julio, Huitigrossi, un saludo. En julio, el gobierno tenía que revelar y explicar eso. Uno de esos puntos es eso que acaba de mencionar él. Justamente eso, explicar, justificar técnicamente por qué hay plata del fondo de pensiones en ese banco. Miren si lo ha hecho. ¿Y esto por qué me sale así? Aquí estamos. Váyanse a Facebook, en la RR. Recuerden que a nosotros nos quitaron la página y estamos comenzando otra. Así que, imagínense, llevamos 42 y algo, 1000. Y creo que fue el día que vino Patricio, hace como 2 veces. Ah, vaya. Es Bueno. que es culpable. Esos son resultados entonces. Dele me gusta y seguir para que vayamos creciendo ahí. No, señor. Si es partidaria, si es pagada, pero si es voluntaria, no. Yo he marchado. A mí nadie me ofreció dinero y no me vendo. Qué bueno, la felicito o lo felicito. Ana Rocibel Chávez. Bueno, la felicito. Si el banco hipotecario maneja fondos de pensiones, entonces los diputados gozaron de nuestro dinero. Ahí está la pregunta. ¿Por qué no lo han explicado técnicamente? Qué duro, ¿no? Ujú. Halcón Peregrino. Buenos días, Fran y licenciado Pineda. Díganme, ¿aún no me han cambiado la edad de retiro? ¿Aún no han cambiado la edad de retiro para hombres? No, aún Ni no. para mujeres. Ni para mujeres. Veo al país como un joven con 3 tarjetas de crédito a punto de toparlas, después viene lo bonito. O ya las topamos. Completamente sobregirado. ¿Y cómo vamos a pagar? Esa es la pregunta. Pero nos vamos a ir de viaje, ¿va? Pues. Por no sé dónde es que anduvieron un par de babosos. ahí. Australia. Ajá. De ese vuelo no ha de ser muy barato, ¿va? No vale 200 bolas. Ahí tiene usted la razón de por qué todo en reserva. Saludos desde California. Gracias. Pero si las pensiones se las robaron hace mucho tiempo. Eso tendría que decirlo o no un pensionado actual, ¿verdad? Si es que se la han robado. Si me pensiono en octubre, ¿me despedirán o me dejarán trabajar hasta que se acaben las pensiones? Depende, ahí es la discrecionalidad de su patrono, ¿verdad? No puedo yo hablar por su patrono, pero de momento la ley indica de que usted si se ha pensionado y sigue trabajando, tiene que cotizar. Saludos desde Boston. Qué oso. Y si me logro pensionar, ¿puedo pedir mi porcentaje antes de que me saquen? Bueno, si se refiere al porcentaje de devolución que se hace al año siguiente en la fecha de cumpleaños, claro, lo puede pedir. Un amigo suyo y mío. Saludos Francisco y Patricio. Luis Salud. Rivera. Ah, saludos. Carísimo. Conciliere.
Un abrazo. ¿Y Guillermo qué se ha hecho? Guillermo vive aquí cerca. Guillermo, va. Sí. Ya lo quemé. Tiene... Ya lo quemé. No, a mí, quemado no puede a mí estar. lo que me llega de Guillermo es que tiene talla de pastor. Ay, que no es pastor. No sé, pero... No pastorea ahí. Bueno. Guillermo. Le habíamos dicho que viniera. Bueno. Pero ¿cuál es una solución que nos recomienda, Patricio? Vaya, miren. En su momento vamos a sacar el documento técnico, que ese lo vamos a tratar de hacer llegar a los técnicos del Fondo Monetario Internacional. Lleva lo siguiente. Primero, y lo voy a explicar así porque no voy a confundir a la gente con tanto número. Bien, primero, alejar las manos de los políticos del Fondo de Pensiones. Ya. Que no toque más. Bueno, el Fondo Monetario Internacional se lo ha dicho. Bien. Segundo, ok, ¿vas a aumentar la edad? Dale. Pero lo vas a hacer primero progresivo, paulatino, ¿verdad? 1 año cada 3 hasta llegar a 5. Sí. En segundo lugar, los que cuando se haga la paramétrica ya tengan la edad, excluirlos. O sea, tengan edad pero no se hayan pensionado, excluirlos. ¿Verdad? Por lo menos los que tengan la edad, los que tengan 6 meses, 1 año o año y medio. 3, revalorizar los salarios. Un 1% anual por los próximos 5, 10 y 15 años. Para que de manera automática, si le aumentas a la cotización, se pague solo, ¿verdad? Ese aumento. Además, tenés que mejorar los portafolios de inversión a mejores rentabilidades. Y por último, cambiar la fórmula de cálculo para que la gente aspire a mejor monto de pensión o porcentaje de pensión respecto de su último salario. Y, lo más importante, mejores tasas de rentabilidad. En términos generales, por ahí va a ir yendo nuestra propuesta. Ok, ¿no quieren escuchar eso? Como siempre les ha valido pepa. Bueno, sencillo. Ofrezco otras 2. Número 1, quieren conservar el negocio de las AFP y que todo marche happy. Nos hacen accionistas a todos los que cotizamos mes a mes. Asunto arreglado. Sí. ¿Quién no va a querer afiliarse si sabe que va a recibir dividendos al año de las AFP? O 2, nos quitan la obligación de seguir cotizando porque esto es una estafa. Y nos devuelven el dinerito que tengamos al momento de dejar de cotizar. Punto. ¿Para qué sirve el ISP? De acuerdo al texto de la ley, para 2 cosas. Para estar enjaranando el sistema de pensiones con emisión de deuda mes a mes. Eso era el INPEP. Eso era el INPEP, sí. Hoy es ISP. O Instituto Salvadoreño de Pensiones. Para estar enjaranando el sistema de pensiones mes a mes con emisión de deuda sin justificación técnica. Y 2, como un policía. Pero lo chistoso es esto, fíjate, chico, que la planta laboral del ISP no tuvo recambio. O sea, no hubo una transición con un recambio asegurado. Tal es así que el personal que actualmente sustituyó a la masa que echaron a la calle, muchos de manera irregular del antiguo INPEP, no ha logrado dar el ancho, ¿verdad? Y ahí están las quejas, ¿verdad? Los retrasos en esto, lo otro, aquí y allá. Entonces, es porque no hubo una transición sana para adecuar la mano de obra y no solo mantener, sino que mejorar la calidad del servicio. Pero bueno, eso es un problema ya de quien esté al frente. Entonces, cuando digo de policía, es que están ahí encima viendo quién se equivoca para lapidarlo, ¿va? Pero el problema es que no se pusieron ni siquiera de acuerdo en cómo hacer los cálculos. Un ejemplo de lo que estoy diciendo: el cálculo para optados al sistema, grupo B, ¿verdad? A quien su tasa de reemplazo era un poquito mejor respecto al resto, y aún así, pues, un aumento del 30%. O sea, no tiene sentido eso. Y así muchas cosas. El sistema de pago por honorarios o freelance reduce el fondo de pensiones, pero a la vez no pagar prestaciones a empleados. Claro, completamente de acuerdo. No entiendo. Vaya, lo que está diciendo la persona es que el freelance o el de servicios, o que le pagan por servicios profesionales, no cotizan, ¿ya? Ahora,
eso es un factor ventajoso siempre y cuando tú sepas que vas a la vejez y previsionas esa contingencia. Siendo freelance, siendo un prestador de servicios profesionales que no cotice obligatoriamente. Entonces, aquí viene la parte interesante. ¿Qué tan formado financieramente estás para reproducir el dinero que te ingresa? No solo ahorrarlo, sino reproducirlo y prever tu propio fondo de retiro. Ahí está el debate internacional, ¿sí? Que se está gestando. Y ojo, lo he dicho en innumerables ocasiones. Esto se está gestando desde hace 5 años y van con una prueba piloto a 15 en Asia-Pacífico. Eso está interesante, ese tema. Entonces, les recomiendo que lo vayan vigilando y dándole el seguimiento necesario. Gracias, señor. Bonita explicación. Los amo. Yo fui a la marcha negra, no más AFP. Yo sí tengo los huevos para ir a marchar otra vez. Qué bueno. ¿Y los sindicatos les cayeron la boca o les compraron la voluntad? ¿Y el no más AFP? Eso era un movimiento o algo así, ¿no? Sí, no sé qué habrá pasado ahí. Si mi salario es de $980, ¿cómo se hace el cálculo de la pensión? Ahí tendría que escribirme la persona porque tendría que ver él o ella la fórmula de cálculo para entender un poco el mecanismo. Ok. Mira que me mandan. Tú del diablo. Si el gobierno no hubiera hecho la reforma de no pagar los intereses por 4 años, el sistema de pensiones habría quebrado antes. Quiebre a largo plazo. Repita la pregunta. Si el gobierno no hubiera hecho la reforma de no pagar los intereses por 4 años, el sistema de pensiones habría quebrado antes. Un quiebre a largo plazo. Vaya. El espíritu de la pregunta lo que está diciendo es que si no se hubiese hecho el canje de la deuda, la agonía se hubiese alargado. Claro que sí. Vean, si ese es el espíritu de la pregunta. Si el espíritu de la pregunta es que independientemente haya hecho no canje de la deuda, la agonía siempre iba a estar y un colapso inminente venía, también claro que sí. ¿Verdad? El punto es que cuando se hace ese canje de deuda sin la base técnica necesaria, la agonía se acelera, ¿verdad? Y el colapso se acerca más, de manera más veloz. Eso es básicamente. Hola Patricio y Fran. Te autorizo a que expongas mi caso. Tengo 39,000 ahorrado. Mi salario 920. Y mi pensión me quedó de 304. Retiré 5,000 en 2018 y debo más de 7,000. Sí. ¿Cómo así? ¿Quién es? ¿Es hombre o mujer? Luis. Sí, es una persona obligada a Grupo A. Y esto que tuvo obligada a Grupo A es que no le quedó otra opción más que trasladarse a la AFP, pero cotizó algún puchito antes de la AFP, ya sea en el Seguro Social o en el IPET. Y esto que tiene certificado de traspaso. No sé en qué mes se pensionó, si en este año o el año pasado, pero quizás entró en un problema que también lo hemos mencionado, que los certificados de traspaso al momento del cálculo base no los están adjudicando a la cuenta individual, sino que a la cuenta de garantía solidaria. Entonces baja la pensión, ¿verdad? Con la excusa de que ese certificado de traspaso le va a dar continuidad cuando se acabe la cuenta individual. Qué triste. El problema es que meten presos a los que organizamos marchas, aunque sean pacíficas. Dios santo. Tengo 61 años y 16 de cotizar. ¿Me aconseja sacar mis fondos? Sí. Sí, hágalo. Solo que le van a dar una cuota anual por 3 años. Pero yo lo haría. Y o sea, en 3 años me lo doy. O sea, una cuota, digamos, si le dan la resolución final en este mes, ya dentro de un mes le dan la primera cuota, el siguiente año la otra y así. Okay. Entonces, lo que yo le sugiero a la persona que está preguntando eso es que lo invierta y aplique una... Agosto 2025 dice. Ok, perfecto. Entonces,
sea, hoy este mes. Sí, este mes. Si se lo dan, yo sugeriría... Me sacan 122 este mes porque hice el trámite el 19. Vale, perfecto. Entonces, yo lo que sugeriría a la persona es que lo invierta en activos. La mejor forma de invertir en activos se llama la regla de los 3/3. Busque la información. Eso lo aplica el pueblo judío y de todos es conocido qué tipo de gente son ellos. Educación financiera es lo que falta. Claro, claro. Hay una cosa interesante, chico. Y esto también no lo habla ni el Fondo Monetario Internacional ni SP500. Lo que es la irrupción de la tecnología en el mundo laboral, los procesos de automatización y los desplazamientos. Por eso mencionaba yo al inicio que el debate nos está llevando en los países más avanzados, el caso puntual Asia-Pacífico, el tema de los sistemas de pensiones o los modelos de sistemas de pensiones sin intermediarios. Casos puntuales, por ejemplo, trabajadores de algunas plataformas virtuales como Uber tienen la facilidad en estas pruebas pilotos que mencioné de poder generar su propio fondo de retiro. Ahora, lo importante es que tanto el intermediario y el administrador en el modelo que tenemos mentalmente nosotros, que es el que vivimos, dejan de intervenir en mi dinero, me dan la libertad y la autonomía de ser yo mi propio o el autorresponsable de construir mi fondo de retiro con metas claras, pero que sean mis socios nada más en ese camino. A eso tenemos que ir apuntando, porque ese desplazamiento que está haciendo la automatización, que va acelerado, ¿nos estamos preparando como país? ¿Sí o no? Yo veo que no. Entonces, el punto está ahí. Y esto es especialmente el mensaje que yo lanzo, ¿verdad?, a la juventud, a los más jóvenes. Tenemos que educarnos financiera y previsionalmente. ¿Van a pagar intereses? No lo sé. No ha rendido cuentas para nada. Entonces todo está mal. No hay nada bueno en este país, Patricio. Juzgue usted. Excelente invitado. ¿Y los millones que tiene el Bitcoin? ¿De ahí saldrá el pago? Ojalá, vea. Bueno, no sé cuántos que dijeron que ganaron hace poco. Pues, juzgue usted, son 10.700 millones los que deben. ¿Alcanzará? ¿Qué sucede si uno cambia de AFP? ¿Cuáles son las consecuencias? Si se cambian las AFP. No, si se cambia de AFP de una a otra. Bueno, lo que yo le puedo aconsejar es qué tipo de cartera de inversión tienen, la rentabilidad que le generan, ¿verdad?, el tipo de atención, las herramientas para consulta, entre otras cosas, para que usted tome una decisión. ¿Y por qué no quitan el pago de INSAFORP ahora en CAF, ya que solo están dando, ya que no dan este beneficio? Muy buena pregunta, ¿verdad? Dijeron que iba a ser mejor, pero quitarlo. Bueno, una porque cosa. Es que eso es cierto. ¿Y por qué seguimos pagando por algo que...? Claro. Buenos días. Los que sacamos el 25%, ¿lo tenemos que pagar? Lo respondí hace un ratito, pero la ley no le exige ni le premia ni le castiga por no pagarlo, ni tampoco por pagarlo. Tengo 57 años y 27 años cotizando con un monto de 15,000, pero no quieren darme el fondo completo. ¿Es mujer? Sí. Vaya, el problema es que si está aquí en el país ella, me dicen que tengo que pensionarme. Sí, entonces está en el país. Ya tiene derecho adquirido de pensión por tener 27 años. El mínimo es 25 para pensionarse. Hay dos opciones para que usted pueda retirar. Tiene edad y tiempo. Claro, tiene edad y tiempo de servicio. Entonces es pensión. Y eso está en el artículo... O sea, no puede renunciar ella estando aquí en el país a eso, porque está en el 52, inciso 1 y 2 de la Constitución, que es irrenunciable ese derecho. Ahora, si sacarlo quiere, pues hay dos opciones. Puede escribir, si gusta, para ver en qué se le puede orientar. Tengo 61 años y 16 de cotizar
Y retiro, sería, si retiro mis fondos, ¿me darían todo lo cotizado? Vaya, con los 16 años, vuelvo y repito, le van a dar una cuota anual por 3 años. ¿Ya? Ah, es similar al caso anterior. Ujú. Ok. ¿Cuál es la AFP que cobra menos dinero en beneficio de ellos y desgracia para el pobre? Ujú. Por favor, explíqueme qué es el INPEP. ¿Qué era el INPEP? ¿No? El INPE, el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, nació en el 76 y recibía las cotizaciones y administraba el fondo de reparto o solidario que existió desde el 76 hasta el año 1998, que se privatizó. Ahí estaban todos los empleados públicos y se administraba por regímenes: docente, municipal, órgano central, etcétera. Cuando se dio la privatización, muchos de ellos pasaron a la AFP. El Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora interpuso, pidió que se declare inconstitucional las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa el 31 de julio, en el cual usted estuvo... De agosto. De agosto. No, de julio, perdón. En el cual usted estuvo presente. Cuénteme eso. Sí, nosotros pusimos una demanda de inconstitucionalidad a título personal, 3 miembros del movimiento. Y el movimiento nos respaldó, ¿verdad? La semana pasada que hicimos esa denuncia. Básicamente ahí la argumentación jurídica que pusimos es que se violentan los procesos de reforma que establece la Constitución, ¿verdad? Puntualmente en el 152, el artículo 85, no se hizo un debate como lo mandata la Constitución, no hubo contraargumentaciones, la publicación fue bastante acelerada, express, y tenía ahí sus inconsistencias. Es una cuestión bastante técnica, ¿verdad? En la que no voy a profundizar mucho. Lo que sí puedo decir son 2 cosas interesantes sobre este proceso inconstitucional. La primera de ellas es que, y este es el mensaje para los que votaron, ¿verdad?, por las presidenciales a favor, ¿verdad?, de la persona que está ahí en casa presidencial el 2024, les irrespetaron su decisión, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Porque los que fueron a la urna, que fueron y apoyaron la reelección, fueron 2.680.000, más o menos, de los votos que acudieron, ¿verdad? Sí. O sea, los famosos votos válidos. Entonces, a esos 2.600.000 les irrespetaron su decisión porque eligieron al fulano para el 2024 o 2029. Y lo acortaron al 2027. De entrada. Eso es justificante para declarar improcedente esa reforma. Porque irrespetan una decisión popular. ¿O no? La irrespetan. Eso por un lado. Y en segundo lugar, amplía el periodo presidencial de 5 a 6 años. ¿Verdad? Y curiosamente, sin haberse convocado a la ciudadanía, los salvadoreños, a una elección de asamblea constituyente, como sí ocurrió en 1982, que en marzo se convocó a la población a que fuese a las elecciones para elegir la constituyente. Y se dio el proceso, ¿verdad? Sí. Para que finalmente en 1983, en diciembre, saliese el decreto con el cual surgía la nueva constitución vigente hasta este día. No se hizo eso. Entonces es razón suficiente como para declarar improcedente las reformas. Ah, pero salió un fulanito ahí diciendo de que ellos tienen años de consultarle a la población. ¿A quién? Bueno, vamos a las matemáticas, ¿verdad? Los voy a confrontar así. Tal vez responden, ¿verdad? En primer lugar, si realmente han estado consultando a la población, que explique por qué en los últimos 2 años la nota de ese fulano y sus compinches hacia la baja, estadísticamente hablando. Los diputados son los que salen más pateados como nadie en la colocación de nota por su desempeño, ¿verdad? Por un lado.
por el otro, ¿cómo han consultado si la abstención a las elecciones del 2024, porque también son tan pícaros que dicen, no, es que lo consultamos a través de las elecciones, va, perfecto, vámonos con matemática ahí. ¿Cómo puede venir a decir que han consultado si la abstención, ojo, la abstención, o sea, la gente que no quiso, teniendo la capacidad de ir a votar, a ejercer su derecho, fue superior al 68%? Ese es un mensaje clarito, ¿ya? Y el mensaje es, estamos hasta aquí de ustedes, hasta aquí, políticos y partidos políticos. Entonces, ¿por qué no fueron y consultaron a esa gente que lanzó un mensaje de desprecio a ellos? ¿Verdad? Lo mismo pasó con la nueva ley de la Red Nacional de Hospitales, que le consultaron durante 4 años también para hacer esta ley. Se le preguntó al sector administrativo del Ministerio de Salud y todos dijeron, no me preguntaron, no me consultaron. Por eso, o sea, se les preguntó a los médicos y todos dijeron, no nos preguntaron. Se les preguntó a las enfermeras, tampoco. Se les preguntó al colegio médico, tampoco. Y ahí vino la pregunta, ¿y a quién le consultaron durante 4 años? ¿Será lo mismo? No, pues por eso, o sea, estoy dando los números para que ellos vean si han consultado o no, o sea, las pruebas, ¿verdad? Entonces, esa es... ¿Y prospera eso que ustedes están solicitando? Lo que pasa es que volvemos al tema... ¿Será diligente la Corte Suprema de Justicia? Eso es uno de los poderes del Estado. De acuerdo a la coyuntura nacional, no. Pero mi compromiso, o sea, el mío, por eso dije, la demanda de inconstitucionalidad fue a título personal de 3 individuos. ¿Verdad? Los 3 somos miembros del MDCT. El Sí. MDCT fue a apoyarnos, a acuerparnos. Sí, acuerpar, correcto. Pero no es una demanda de inconstitucionalidad a nombre del MDCT, no. Es a nombre de 3 fulanos, entre esos está mi persona. Entonces los 3 fulanos estamos Luis Guillermo y usted. Sí, Guillermo Luis y mi persona. Los 3 fulanos, y en este caso, si voy a responder por mi persona, ¿verdad? En lo personal, en lo particular, yo sí estoy comprometido con la situación del país. Porque el problema es, y yo veo más allá de lo formal, vea. Esta cuestión es así, y está científicamente comprobada. Cuando tú irrumpís de manera incorrecta un orden, ¿qué es lo lógico que va a suceder, chicos? Cuando irrumpís un orden, un desorden, ¿o no? Sí. Entonces, en ese tamal nos han metido. Entonces, yo no puedo, con mi silencio y con mi indiferencia, aplaudir ese desorden. Entonces, en base a esa situación y por mis principios, porque así me formaron, es que di este paso de expresión. Pero es porque yo filosófica y empíricamente así actúo. Para mí el miedo y el silencio no es una opción. Si la Corte Suprema de Justicia es lo que dice ser, por lo menos va a admitir la demanda. Pero ese ya no es problema mío. Yo no puedo responder por las acciones de otro. Respondo por las mías. Si yo me quedo callado, la historia me lo va a demandar a mí. Correcto. Mis hijos me lo van a demandar a mí. Entonces, para romper esa cadena de maldición en mi descendencia, es que he hecho esto. ¿Sí? Y repito, a este fulano, el miedo y el silencio no es opción para mí. Entonces yo le convoco al salvadoreño que si no tiene la oportunidad de hacer este tipo de acciones, que por lo menos apoye, ¿verdad? Y aquel que quiera, vaya y haga lo mismo, ¿verdad? Como decía el maestro de Galilea, cuando hacía una pregunta, ¿qué te parece? Sí, lo justo es esto y esto. Entonces ve tú y haz lo mismo, ¿verdad? Porque el silencio y lo que es el miedo no debería ser opción para todos y todas. ¿Se prevén más que hayan acciones? Se está convocando para marcha el 15 de
septiembre. De hecho, sería bueno que todos fuéramos a esa marcha, ¿verdad? ¿Es por independencia o por qué se debería? Lo que pasa es que la independencia va a ser relativa dependiendo de los resultados que tengamos como sociedad. Me imagino que este 15 de septiembre los desfiles van a ser con todo. No sé. Va a ser desfile militar y a lo mejor, y vean. de educación. Entonces, el bloque de resistencia y rebeldía popular ha convocado y Sí. creo que por conciencia, por compromiso, por principio, deberíamos de ir a apoyarlos. Al menos en lo personal, yo sí lo voy a hacer. Ahí nos vemos. ¿Ok? Y como radio siempre estamos allí. Gracias a todos por habernos acompañado. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube como La RR, a Facebook como Radio La RR, en X también. Síganos en TikTok como Francisco Gómez. Estamos para todos ustedes acompañándoles en este espacio. Quiero agradecer a Patricio Pineda, que muy amablemente nos regala su tiempo muy temprano, pero siempre muy, muy satisfactoria la plática, llena de conocimiento, y esperamos de que con una persona que le hagamos cambiar el chip, creo que ha valido la pena esta mañana. Patricio, gracias por haber venido. Saludos, un fuerte abrazo. Nos vemos el 15 en la marcha. Bueno, el 15, correcto. Nos vemos en la marcha. Es domingo, aunque sea asueto, pero es domingo. Tal vez nos dicen, el lunes no trabajan, porque fueron a la marcha, porque hasta así salen de campeones, de championship. Vio la cadena, la última que hicieron, Pues la de los que, mercados. Ya pasó por el San Miguelito. Sí, varias veces he No, pasado. pero vio lo que pasó ayer. Sí, pero Que como se le yo- fue una parte del techo, ya se le fue antes de que... hace poco no habían hecho varios postes en la carretera a Comalapa y se cayeron. O sea, Y se siguen cayendo. no es nuevo para ellos. Pero si la pregunta es que si yo vi la cadena nacional, en lo personal prefiero agarrar un libro, nutrir mi cerebro, a llenarme de porquería. Bueno, perfecto. Nuevamente, Patricio, gracias por acompañarnos en esta mañana. Mañana estará, por cierto, Franklin Martínez y Roberto Dubón. Vamos a estar haciendo análisis de la semana, lo que ha sucedido y lo que está por venir también, para hacer reflexión, hacer conciencia. Porque eso es lo importante, que usted reflexione y diga, ¿tienen o no tienen razón? Como dicen ahora los jóvenes, googlee parte de las entrevistas de lo que se dice y confronte si es cierto, es mentira, y usted haga su propio criterio. Lo importante es que lo converse con todas las personas que están en derredor de usted y que podamos hacer cambiar el país, o por lo menos nosotros cambiemos también. Gracias, los invito a que continúen con radio larr.com, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.